Existen dos clases de pilas. La primaria, cuya carga no puede renovarse cuando se agota, excepto reponiendo las sustancias químicas de que está compuesta. Y la secundaria, que sí se puede reactivar sometiéndola al paso más o menos prolongado de una corriente eléctrica continua en sentido inverso a aquel en que la corriente de la pila fluye normalmente. El caso de la primaria sería las pilas normales, las Eveready, las Rayovac y otras, que después de haberlas utilizado las tenemos incluso que tirar. Y ojo, estas se convierten en un peligroso contaminante tóxico. Y la secundaria serían las pilas recargables y las baterías de los automóviles. Y aquí está el esquema de una pila y los componentes que la integran. Un aislante de plástico, un polo positivo, una barra de carbón, una cubierta metálica y los dos polos, el polo positivo y el negativo. Y como ya dije, la pila seca común que se emplea en las lámparas portátiles es una pila primaria. Para terminar con esta parte, recordemos que una pila se llama así porque en un principio Volta utilizó láminas apiladas, de ahí el término pila. Y otra precisión sería que no es lo mismo pila con batería. Una batería es un conjunto de pilas. Para hablar de batería tenemos que hablar de dos o más pilas. Por ejemplo, si su aparato necesita dos pilas para funcionar, esas dos pilas se constituyen en una batería. Si su aparato necesita 6 pilas para funcionar, las 6 pilas es una batería. El siguiente tema es circuitos eléctricos con pilas y resistencias conectadas en serie y en paralelo. Antes de ver cuándo son circuitos en serie y cuándo son circuitos en paralelo, debemos de saber qué es un circuito. Con la finalidad de que entendamos mejor este tema, les voy a poner un video muy sencillo, incluso es un video para niños, donde se explica lo que es un circuito eléctrico. Por favor, pónganle mucha atención. ¿Qué es un circuito? En la electrónica, un circuito es un elemento compuesto por diversos conductores y por el cual pasa la corriente de electricidad. ¿Qué es un circuito eléctrico? Primero, debes saber que la energía eléctrica hace posible que funcione una gran variedad de aparatos. Se desplaza a través de materiales como los cables, llamados conductores, y se puede producir en plantas generadoras de corriente. Así pues, los circuitos eléctricos se construyen con generadores, conductores y dispositivos como un foco o una licuadora. Si no están conectados, no hay corriente y por lo tanto, el foco no se enciende o la licuadora no funciona. Y no lo olvides, cuando se mantienen conectados los aparatos domésticos, consumen energía eléctrica. Así que desconéctalos, pues así cuidas tu salud y el medio ambiente. Muy bien, ya aprendimos qué es un circuito eléctrico. Ahora te enseñaré los tipos de circuito que son paralelo y en serie y los materiales conductores y aislantes de la electricidad. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel que tiene dos o más dispositivos conectados en distintos cables, en los que la electricidad solo atravesará aquellos dispositivos que se encuentren en su recorrido. En los circuitos conectados en paralelo se puede observar que los dispositivos, por ejemplo los focos, funcionan con la misma intensidad luminosa. La desconexión o avería de uno de los dispositivos no afecta el funcionamiento de los demás. Circuito en serie. Los circuitos en serie son aquellos que tienen dos o más dispositivos conectados uno a continuación del otro, es decir, en el mismo cable o conductor, y la corriente eléctrica atraviesa todos los operadores. En los circuitos conectados en serie se puede observar que, entre más dispositivos conectados, la intensidad luminosa disminuye, y si uno de los dispositivos deja de funcionar, los otros dejarán de funcionar también. Es un video un poco extenso, recorté solamente las partes que nos interesan. Y creo que de manera muy simple nos explican lo que es un circuito eléctrico. Aún así voy a explicar un poquito más en detalle esto. Circuitos eléctricos conectados en serie y en paralelo. ¿A qué se le llama circuito eléctrico? A esto, al desplazamiento de la corriente eléctrica por varios elementos conductores. Consta generalmente de una fuente de poder
Una batería, por ejemplo, los alambres conductores, unas resistencias que puede ser un refrigerador, una televisión, la lámpara, cualquier cosa que consuma, entre comillas, consuma electricidad. Y el flujo de corriente siempre será de positivo a negativo. Al menos así lo decidió la comunidad científica. Con esta imagen se trata de representar qué es lo que pasa con la corriente eléctrica. La batería, o puede ser el contacto de electricidad, es como esta persona que está levantando las pelotas y las va lanzando. Es la que produce la energía, es la que comunica la energía, es la que proporciona la energía. Esos balones se desplazan, caen por este canal y llegan otra vez a la persona que los levanta y los va lanzando. Ese sería el caso de un circuito eléctrico. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos funcionan gracias a que la electricidad circula por uno o varios circuitos. Aquí tenemos otro ejemplo de circuito eléctrico, aunque este es más complejo porque este ya tiene un electroimán. Elementos de un circuito. ¿Cuáles son los componentes de un circuito eléctrico? Los básicos son los generadores, los receptores y los conductores. Otros elementos pueden ser los interruptores, los apagadores para controlar cuándo debe circular la electricidad. Aparatos de medida de las magnitudes que caracterizan la corriente eléctrica que circula por el circuito. Por ejemplo, un amperímetro, un voltímetro o el medidor de la electricidad en sus casas. Y aquí están los elementos y el símbolo con el que se les representa. Si hablo de un conductor, simplemente una línea. Si hablo de una pila, lo pondré así. Si es una resistencia, con esa línea curva, quebrada. Si es un interruptor abierto, así. Vean, no está pegando al otro, está abierto. Si es cerrado, es el mismo, pero ahora cerrado, pegando al otro. Un motor, así, con una M. Un generador, igual, pero con una G. El amperímetro y el voltímetro. Y en esta imagen se representa cómo los electrones fluyen. Salen del polo positivo, van desplazándose por el conductor, pasan por este interruptor, aquí es donde se enciende o se apaga, sigue, pasa por la lámpara y sigue su camino. Por eso se llama circuito, porque está cerrado. Si apagamos, es decir, con el interruptor lo oprimimos, lo que hacemos es separar y ya no pasa la corriente eléctrica, por lo tanto la lámpara no enciende. Vamos a hacer cálculos de resistencias, voltaje e intensidad en algunos circuitos eléctricos conectados en serie y en paralelo. Las ecuaciones o fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. Si el circuito está en serie y quiero calcular la resistencia total, voy a sumar todas las resistencias que haya en él. La resistencia 1 más la 2 más la 3 más todas las que haya. Y para calcular la intensidad, esta va a ser la misma en todo el circuito, sin importar el valor de la resistencia. Y el voltaje lo voy a obtener sumando todos los voltajes que haya, en caso de que haya diferentes voltajes en el circuito. El voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y lo mismo será para el trabajo eléctrico o la energía eléctrica. La obtendré sumando el trabajo 1 más el trabajo eléctrico 2 más el trabajo eléctrico 3 más todos los que haya. Pero si el circuito está en paralelo, las fórmulas que voy a utilizar son estas. Vean la diferencia. La resistencia total la voy a obtener dividiendo 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 más 1 entre la resistencia que haya. Y la intensidad será igual a la suma de todas las intensidades del circuito. Y se invierte el caso del voltaje. El voltaje será el mismo en todo el circuito. Lo que va a coincidir con los circuitos en serie será el trabajo eléctrico. Este será igual a la suma de todos los trabajos que haya. Vamos a iniciar con los ejercicios. Número 1. En el siguiente circuito vamos a calcular, en este circuito, la resistencia total del circuito en serie. Está en serie, observen, entonces vamos a calcular la resistencia total. La corriente de la fuente, la intensidad con que corre la electricidad y los voltajes 1, 2 y 3 en este. Calculamos primero la resistencia total. Me dijeron que está en serie, entonces como está en serie, las resistencias únicamente se suman.
Por lo tanto, la resistencia total es igual a 2 ohms, que es la resistencia 1, más 1 ohm, que es la resistencia 2, más 5 ohms, que es la resistencia 3, dándonos una resistencia total de 8 ohms. Y esta es la resistencia total de este circuito porque está conectado en serie. Recuerden que está en serie porque están estas una a continuación de la otra. Para calcular la intensidad de la corriente eléctrica vamos a utilizar la ley de Ohm que ya hemos estado trabajando. Y la ecuación es esta. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Y me dijeron que el voltaje de la fuente es de 20 volts y la resistencia la acabamos de obtener. Por lo tanto, vamos a dividir 20 volts entre 8 ohms, obteniendo un valor de 2.5 amperes. Esta es la intensidad de la corriente de la fuente. Para calcular los voltajes 1, 2 y 3 voy a utilizar nuevamente la ley de Ohm, pero voy a despejar el voltaje, quedándonos así. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, pero la voy a utilizar 3 veces, una para cada uno de los voltajes, para el 1, para el 2 y para el 3, utilizando la resistencia de cada uno de ellos y la intensidad que acabo de calcular. Si regresan a la diapositiva anterior, la intensidad será la misma en todo el circuito. Entonces el voltaje 1 será igual a multiplicar la intensidad 2.5 amperes por la resistencia 1, 2 amperes, dándonos un valor de 5 volts. Este es el voltaje en este punto, en esta resistencia. Para el voltaje 2 será 2.5, que es la intensidad, por la resistencia, que es 1 ohm, obteniendo un valor de 2.5 volts. Y el voltaje 3 será igual a la resistencia 3, que es 5 ohms, por la intensidad, que es 2.5 amperes, obteniendo un valor de 12.5 volts. Y con esto nuestro ejercicio está resuelto. Calculamos las 3 cosas que nos solicitaron. Ejercicio 2. En la siguiente red en paralelo está calcular lo siguiente: la resistencia total en este circuito, la corriente total, la intensidad total y la corriente en cada una de las resistencias, la intensidad aquí y la intensidad acá. Noten que las resistencias no están en serie, están en paralelo. Para calcular la resistencia total tenemos que sumar estas resistencias, pero ya me dijeron que están en paralelo. Cambian las ecuaciones, por lo tanto voy a utilizar esta. 1 sobre RT es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre R2. Sustituyendo los valores de las resistencias tendremos esto: 1 sobre 9 ohms, que es el valor de la resistencia 1, más 1 sobre 18 ohms, que es el valor de la resistencia 2. Aquí tenemos dos opciones: una, trabajar con decimales, y la otra con fracciones o números racionales. A mí me gusta trabajar más con fracciones. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Primero, sacar el común denominador. En este caso el común denominador es 18. Recuerden que el común denominador es un número que, para este caso, pueda ser dividido entre 18 y entre 9. Y eso es el 18. El 9 no. El 9 no se puede dividir entre 18. Bueno, sí se puede, pero no me da un número entero. Y debe de dar un número entero. Entonces es el 18 y queda así. El 18 es el común denominador. 18 se divide entre 9 y se multiplica por 1 y nos da 2. 18 entre 9, 2 por 1, 2. 18 entre 18 es 1, se multiplica por 1 y da 1. Simplificamos estos valores y nos va a dar 3 sobre 18 ohms. Pero observen que RT está abajo, necesitamos que esté arriba. Para que esto pase debo de subir RT y bajar el 1. Y ya me quedaría entero. Es lo que me están pidiendo. RT, no el inverso de RT, que es este. Y si hago eso aquí, también tengo que hacerlo acá. De esta manera. El 3 baja y el 18 sube. Obteniendo entonces que la resistencia total ya entero, ya en el numerador, es igual a dividir 18 entre 3. Y esto será un valor de 6 ohms. Encontramos la resistencia total de este circuito en paralelo.